presentación. Como dice la pantalla, por favor verifiquen que sus sonidos, que sus cámaras estén efectivamente desactivadas y que su micrófono esté en modo silencioso. Muy buenas noches a todos nuevamente, ya formalmente. Mi nombre es Rafael Solano. Aquí tengo una confirmación ya de Otoniel y de Edward que me indican que todo está perfecto, lo mismo que Dick. Muy buenas noches a todos. Veo nombres, algunos nombres conocidos. Bienvenidos a esta presentación en la que espero que el tiempo nos alcance para desarrollar en gran medida muchas de las inquietudes que ocurren cuando hablamos de la construcción de gasoductos y sistemas de distribución de gas natural en entornos urbanos. Como primera medida, les traigo algunas fotografías reales de Perú. La mayoría son proyectos que estuvieron o que están en marcha y son concesiones que ya están operando. Bueno, tenemos 4 concesiones que hacen parte del plan de masificación de gas natural en el Perú y sin embargo es un proceso que apenas comienza. Cuando hablamos de Perú, hablamos de 4 concesiones desarrollando literalmente algunos polos, algunos puntos específicos de la geografía nacional para desarrollar gas natural. Tenemos la concesión de Cálida, cuya área de influencia es el departamento de Lima y que actualmente tiene distribución en Lima y Callao en las aplicaciones residenciales y comerciales. Y bueno, tiene aplicaciones industriales a lo largo de todo el gasoducto desde Cañete, prácticamente con la conexión de las térmicas alrededor de Chilca y bueno, todo lo que tenemos hasta Ventanilla. Sin embargo, cuando hablamos de la construcción de gasoductos, estamos hablando de una construcción sui generis, de una construcción asimétrica y de una construcción atípica para la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Y básicamente se debe a algo que ya me han escuchado y que le han escuchado decir, bueno, que en realidad venimos diciendo muchos actores en esta cadena, y es que el gas natural es el servicio que más tarde ha llegado a la geografía nacional. Como todos sabemos, las ciudades se desarrollan alrededor de una cuenca de agua. Ese es como el primer elemento que las ciudades necesitan para desarrollarse. Por favor, confírmenle el sonido a uno de nuestros invitados que me indica que no le está llegando el sonido. Sin embargo, el gas natural suele ser el último de los servicios públicos que llegan a las poblaciones, salvo obviamente algunas poblaciones que crecen con este servicio ya en marcha y que se van desarrollando en los nuevos sectores. La mayoría de nuestras ciudades han encontrado al gas natural en una etapa, no digamos que tardía, pero sí madura, cuando las ciudades ya han desarrollado sus zonas de crecimiento, ya han tenido asfalto, ya han pavimentado sus calles, ya tienen energía eléctrica, ya tienen saneamiento básico, ya tienen agua, acueducto, alcantarillado, cable, llega el gas natural. Y bueno, esto se debe básicamente a que la industria del gas natural es relativamente joven. Y relativamente joven me refiero a 50 años. Si bien en algunos países, y siempre pongo de ejemplo a Canadá, que me encanta, ya tienen gas natural hace cerca de 100 años. Londres, en Inglaterra, utilizaba gas natural para encender las lámparas de las calles, de las carreteras. Sin embargo, la industria que hoy conocemos como sistemas de distribución de gas natural es un concepto bastante joven en nuestros países latinoamericanos. Obviamente, insisto, en los países europeos y en Canadá, Estados Unidos y algunos focos puntuales de Latinoamérica, ya se había desarrollado el concepto de gas natural y ya tenían sistemas de distribución con algún grado de madurez. En el caso de Perú, estamos hablando 2010, 2008, 2007, algunos ponen la fecha de inicio un poco más temprana, algunos lo ponen un poco más tardía, pero básicamente fíjense que estamos hablando de menos de 3 décadas, 2 décadas, década y media de desarrollo del gas natural. Algunas ciudades todavía no tienen gas natural, así que la mayoría de las cosas que les voy a ir mencionando son realidades actuales para el Perú. No es lo mismo desarrollar una industria del gas natural en países como Estados Unidos o Canadá, donde el concepto de gas natural domiciliario lleva arraigado en la cultura cerca de 70, 60 años. En el caso particular de Argentina y Colombia, llevan más de 30 años desarrollando la industria del gas natural y obviamente ya la población
en general entiende que el gas natural es un servicio público esencial y en algunos países, y pongo nuevamente a estos dos como ejemplo, Argentina y Colombia han declarado al gas natural un servicio público esencial. Significa que las nuevas construcciones, que los nuevos proyectos habitacionales tienen que necesariamente incluir al gas natural como un servicio preconstruido para la entrega de vivienda al usuario final. Entonces, fíjense que esa realidad no es la realidad de la mayoría de las poblaciones del Perú. Es más, si nosotros sacamos cuenta de las primeras 50 poblaciones a nivel de población, bueno, las primeras 50 ciudades a nivel de población, encontramos que 8, 10, 12 de esas poblaciones apenas empiezan a conocer el gas natural. Si sacamos el listado del total de municipalidades que justificarían un proyecto de masificación del gas natural en el Perú, encontramos con que la penetración de la masificación del gas natural en el país es inferior al 12 o 14%. Hay países que han logrado penetraciones en algunas ciudades superiores al 90%. Internet, Yahoo, Google, Altavista, cualquiera de los buscadores, incluyendo Bing, échenle una mirada y encontrarán que efectivamente hay ciudades con una penetración superior al 90 o 95%. Y no estoy hablando de ciudades norteamericanas, hablo de ciudades de nuestros países latinoamericanos que ya han hecho la tarea. Nosotros estamos en esa ruta y en esa ruta básicamente lo que viene es madurar los conceptos regulatorios. Por un lado tenemos que madurar los conceptos comerciales, tenemos que de alguna manera madurar a los clientes, porque hay que madurarlos, hay que de alguna manera convencerlos, de toda manera hay que convencerlos de los enormes beneficios que tiene el gas natural, no solamente a nivel económico, a nivel social, la continuidad del servicio, es calidad de vida, la calidad del aire. Por ahí han visto en algunas ciudades como Ica y en Lima, han visto unos letreros en tercera persona que dice no puedo respirar, y lo dice abajo Lima, y entonces al lado hay una publicidad obvia del concesionario que dice hagámosle caso a Lima, instalemos gas natural vehicular. Esa realidad del gas natural vehicular, del gas natural domiciliario, del gas natural a nivel industria, que justifica en gran medida el desarrollo, está amparado en una fuerte regulación. Y esto es lo primero que debemos tener claro. La construcción del de redes de gas natural en Perú no es distinta a nivel regulatorio de la construcción de redes de gas natural en Estados Unidos. A nivel técnico, a nivel tecnológico, estamos exactamente a la misma altura. Y lo vamos a ver en algunas fotografías que traigo de unos proyectos en California y unos proyectos en Perú. Vamos a mirar que tecnológicamente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de redes de gas natural, estamos hablando de niveles de presión controlada, estamos hablando de gasoductos de gran dimensión y gran presión, pero tienen en común para esta presentación de hoy que debemos desarrollarlos en los cascos urbanos. Es allí donde está la diferencia y es lo que hace justamente que esta presentación tenga un grado adicional de complejidad. Si miramos en términos constructivos las actividades que generalmente se desarrollan para construir un gasoducto, una red de distribución, un sistema de despacho, distribución, entrega o como se llame, porque finalmente la terminología no es la misma para todos nuestros países latinoamericanos, pero básicamente son redes de distribución de gas natural o redes de transporte de gas natural. Hay, por supuesto, actividades preliminares que si no se surten, no se puede iniciar. Prácticamente en el Perú, a diferencia de otros países donde hay iniciativas privadas y las iniciativas privadas pueden avanzar en un mercado competitivo, en el caso particular del Perú, los proyectos de gas natural, dado que la demanda no está tan madura, normalmente se desarrolla por concesiones. Esas concesiones son pequeñas áreas o grandes áreas geográficas en las cuales se le da la exclusividad de la distribución del gas natural a una empresa específica, entendiendo que esta empresa enterrará literalmente millones de dólares bajo el subsuelo, bajo el suelo, literalmente, para poder llevar a cabo su proyecto de masificación de gas natural. Entonces, si eso se permite una competencia leal o desleal, normalmente lo que conlleva es que las muchas empresas que intenten desarrollar proyectos de gas natural normalmente terminan o quebrando o fusionándose.
Entonces, normalmente la estrategia que ha funcionado en nuestros países latinoamericanos es dar concesiones. Una empresa con un área específica desarrolla un mercado específico y con ese mercado específico empezamos el ejercicio. Hay que financiarlo, hay que bancarizarlo, hay que buscar quién nos entregue el dinero, a qué costo, y eso hay que convertirlo en una tarifa. Todo eso es lo que se llama una concesión. En este mundo globalizado, donde la importancia de los estudios de impacto ambiental es cada vez más notoria, pues resulta prioritaria que si no se obtienen estudios de impacto ambiental, no se podrá construir. Y pongo de ejemplo uno de los proyectos más grandes de gasoductos en Estados Unidos, que se llama el XL. Imagínense como las tallas de camisa, de ropa, un gasoducto que se autodenomina XL, significa que el gasoducto se autodenomina extra large. Significa que él a su vez ha sido denominado el gasoducto extra grande para Estados Unidos. Ese gasoducto XL de gran dimensión que conectaría Canadá con Estados Unidos y que llevaría literalmente la producción de Colombia, más la producción de Ecuador, más la producción de Perú completa de gas natural a través de un sistema de ductos desde Canadá hasta Estados Unidos, es un excelente negocio. Sin embargo, no obtuvo los permisos ambientales. ¿Por qué? Porque la preocupación ambiental es tan grande para este tipo de proyectos que no pudo obtener los permisos necesarios y por tanto el proyecto estuvo casi una década detenido. Finalmente, en el gobierno de Barack Obama se dieron algunos avances, en el gobierno de Donald Trump se han dado otros avances y bueno, se atravesó la pandemia y no se ha logrado desarrollar y destrabar totalmente el proyecto XL. Pero lo que quiero mencionarles es que no importa de qué tamaño estamos hablando el proyecto, proyectos muy grandes o proyectos muy pequeños, de todos modos despiertan la preocupación ambiental. Y en este mundo donde cada vez es más importante cuidar el medio ambiente, pues toma especial importancia esa como parte de las preliminares. Algo que en otros países no tiene tanto interés, tanta importancia, pero sí lo tiene en Perú, tiene que ver con los certificados de inexistencia de restos arqueológicos. Perú es un país muy rico culturalmente hablando. Es un país donde existen culturas prehispánicas que estuvieron arraigadas y que han dejado una enorme huella de interés arqueológico para la humanidad. Entonces, la necesidad de establecer certificados de inexistencia de restos arqueológicos es un elemento importantísimo. No quisiéramos tener un gasoducto destruyendo literalmente restos arqueológicos de la cultura nazca, de la cultura inca o de cualquier otra cultura inclusive desaparecida por efectos de la construcción de sistemas. Ya vimos el daño que se hizo con la construcción de la Panamericana Sur, bueno, hace casi 50, 60 años, cuando no se conocía de la existencia de las líneas de Nazca. Y miren, cuando se hizo el rescate se vio que efectivamente ya había un daño irreparable porque la carretera ya era una realidad. Entonces, esas preocupaciones ambientales, arqueológicas y de servidumbres toman especial importancia como tareas preliminares. Desafortunadamente en algunos factores es muy crítico Perú, en otros factores es relativamente laxo, flexible Perú. Por ejemplo, en el tema de servidumbre, para el proyecto de Contugás, para el proyecto de Piura, inclusive para parte del proyecto de Cálida y de TGP, pudieron aprovechar la existencia de una zona desértica en la costa peruana y por tanto el tema de servidumbre se hizo relativamente fácil en alguna porción geográfica. En otros países altamente agrícolas, el tema de las servidumbres es muy importante porque hay que pagar y hay que indemnizar a los propietarios de las zonas de cultivo. Mary, tengo sonido de tu parte, gracias. Entonces la servidumbre y todos estos elementos preliminares más todo el concepto de la concesión es parte de lo que preliminarmente hay que hacer. Eso no va a cambiar aunque estemos en zona urbana. En zona urbana seguimos reteniendo estos preliminares como elementos necesarios. La siguiente etapa es la ingeniería. Estamos hablando del área de influencia. Pero a diferencia de la construcción de gasoductos, digamos, hay que venir de Malvinas hasta Lima. Punto. El trazado no lo determina más nada, sino la mejor ruta. Cuando hablamos de área de influencia en los sistemas de distribución y de transporte de gas natural hacia cascos urbanos, el área de influencia es muy importante. Literalmente,
no queremos, y suena medio agresiva la frase, pero no queremos pasar con el gasoducto frente a una población a la cual no vamos a atender en el corto plazo. Imagínense ese escenario en el que destruimos las pistas de una población para poder pasar las redes, pero a esa población como tal no le llegará el gas. Eso crea una sinsazón, crea un sinsabor en la población y es muy difícil de complacer ese reclamo social si a esa población no se le puede decir que en el corto, mediano o largo plazo en algún momento se le va a poder entregar el gas natural. Ejemplo, todas las comunidades altoandinas que vieron pasar el gasoducto de TGP, todas esas poblaciones vieron cómo se realizó la extracción del gas natural, cómo se construyeron las redes, cómo se construyeron las estaciones de compresión. Inclusive en muchas de esas poblaciones vive personal que trabaja para el sistema de transporte de gas natural y sin embargo son poblaciones que aún no tienen el servicio. Fue difícil explicarle que el gasoducto va a generar, digamos, algún grado de impacto geográfico, pero no va a desarrollar el beneficio directo que la gente espera ver, que es la entrega del gas natural. Entonces, cuando hablamos de sistema de distribución, cuando hablamos de sistema de transporte, cuando hablamos de puntos de producción, la explicación es más o menos llevadera, dependiendo, obviamente, de qué tan compleja sea la infraestructura que vamos a desarrollar. Pero si hablamos de un sistema de distribución, es mucho más crítico pensar entonces en pasar por una población, destruir las pistas. Bueno, lo de destruir es un decir, pero si hay que demoler parte de las pistas, generar algún grado de impacto, porque eventualmente en la construcción de las redes interrumpimos el servicio de agua, interrumpiremos el servicio de suministro eléctrico, interrumpiremos los sistemas de alcantarillado y en general, si a esa población le damos esta parte que digamos que es el malestar, pero no le damos el beneficio, que es la entrega del gas natural, esa área de influencia va a ser preponderante en la selección del trazado. Hay que validar, hay que evaluar, hay que hacer una validación hidráulica, hay que seleccionar materiales y finalmente hay que escoger el método constructivo. Método constructivo que dependerá obviamente de las condiciones del terreno, pero que también incluirán algunas técnicas avanzadas de construcción que necesitamos en algunos casos desarrollar para evitar un mayor impacto, aunque tenga un costo relativamente alto. Créanme que esto parece que estuviera hablando como medio en trabalenguas, pero lo verán en las presentaciones a qué me refiero cuando uno cambia los procesos constructivos para minimizar el impacto en algunas cosas. En la estrategia constructiva hay que pensar en el derecho de vía. Cuando pasamos por un terreno de un tercero, por más que esto sea un sistema de gas natural y que el Estado está obviamente apoyando y respaldando a la empresa distribuidora o transportadora de gas natural que está detrás de este concepto, más allá de ese detalle, hay que pensar en que hay que llegar a ese derecho de vía. Hay que justificar con los propietarios la invasión parcial, porque hay que invadir alguna parte del terreno, de la vía pública, de las carreteras, y hay que constituir un derecho de vía. El derecho de vía básicamente es el nombre legal que tiene la superficie sobre la cual se hace la excavación y se entierra el gasoducto o las redes. Eso es lo que se denomina el derecho de vía. Hay que pensar en cómo cruzamos la avenida Panamericana. Hay que pensar cómo pasamos por debajo de la Javier Prado. ¿Cómo hacemos para pasar por debajo de la Arequipa? ¿Cómo hacemos para acercarnos al óvalo de Miraflores? Hay que pensar en esos cruces especiales y eso es parte de lo que significa el reto para la construcción. Finalmente, cuando ya tenemos todo eso resuelto, recién ahí nos vamos a la calle. Fíjense que hemos hecho, digamos que 3 grandes etapas sin haber ido a terreno. Bueno, sin haber permitido a la población entender y ver lo que va a pasar. Recién entonces empezamos a hacer el trazado. Es cuando usted ven a los técnicos y a ustedes, que espero encontrármelos en algunos proyectos, realizando evaluación de trazado. Evaluación de trazado mirando interferencias, mirando carreteras, mirando sistemas eléctricos, mirando sistemas de alcantarillado. A diferencia de las ciudades europeas y americanas, donde los trazados de los gasoductos urbanos tienen una zona designada porque constructivamente a la ciudad se le ha dejado un espacio específico para que pasen los gasoductos, pues en nuestras ciudades no, nuestras ciudades crecieron como todos las vamos a ver ahorita en las fotografías. Crecimos con la armonía y la alegría de los latinos,
pero también sin el orden y el estricto control vial que nos caracteriza. Tenemos vías relativamente desordenadas y eso va desde México hasta Argentina. En eso no nos escapamos, nuestras ciudades son así. Son ciudades asimétricas, con avenidas grandes que se cortan de repente, con avenidas que se ensanchan sin razón aparente y con doble calzada, vías sencillas, vías en contrasentido y algunos casos con vías irreemplazables. ¿Por qué? Porque son rutas únicas en algunos casos. Entonces nosotros hacemos una evaluación del derecho de vía, tenemos que evaluar si hay una capa fértil que recuperar. Por ejemplo, si vamos a pasar nuestro gasoducto o nuestra red por una zona que posteriormente va a ser utilizada para cultivo o que anteriormente estaba siendo utilizada para cultivo, hay que rescatar la capa fértil y hay que devolverla después de la construcción. Y finalmente, en alguna forma habrá que hacer una delimitación de nuestro proyecto. Todo el concepto mecánico de la construcción mecánica como tal es lo que ustedes ya conocen y que tantas veces han visto en otras presentaciones. Estamos hablando del tendido de tubería, del doblado, de la soldadura, volvemos y sacamos certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Otra vez tenemos que pensar en el tema arqueológico. ¿Por qué? Porque en algunos casos nos salimos de la ruta. Encontramos una enorme roca, encontramos un alcantarillado, encontramos un poste de la luz, encontramos un registro eléctrico y nos toca salirnos de la ruta. Y aunque no es exactamente un CIRA, sí hay que hacer un monitoreo arqueológico y determinar qué hacemos. Cuando hablamos de la obra civil, hablamos del descapotado. Hay que pensar en que muchas de las ciudades ya tienen el asfalto y el pavimento instalado. Hay que quitar ese asfalto, hay que romperlo de alguna manera. Hay que nivelar el terreno. Muchas veces no está ni lo uno ni lo otro, pero para poder meter nuestra maquinaria y nuestra tubería necesitaremos nivelar el terreno. Hay que garantizar el acceso a la obra. Si es un callejón por donde no podrá ingresar nuestro camión a dejar el material, se nos va a hacer complicado y nos va a tocar posiblemente transportar el material a hombro de humanos. Tarea no deseable, pero a veces toca. En algunos casos tenemos que pensar en el bajado de la tubería a mano. La mayoría de las veces quisiéramos bajar la tubería con máquina. Tenemos que pensar en el tapado y el compactado, a máquina o manual. Y hay que hacer la restauración de la vía y todas las condiciones. Fíjense que todo esto son actividades apenas sí normales que no parecerían distinguirse de la obra urbana de la obra rural. Todo esto luce idéntico para lo uno como para lo otro. Luego de hacer todo esto, hay que hacer pruebas. Hay que hacer las actividades que se denominan de cierre. Prueba de presión para saber si todo nos quedó bien hecho. Prueba de hermeticidad para saber que no se nos va a fugar el gas, por lo menos no de forma preliminar ni anticipada. Hay que hacer el secado. Muchas veces utilizamos agua como medio para hacer las pruebas de presión. Y entonces cuando utilizamos agua hay que sacar el agua. No queremos entregarle agua a las viviendas dentro del gas natural porque eso sería de alguna manera lo que se denomina un contaminante. Luego de todo esto hay que pensar en que ojalá nuestro sistema sea tan avanzado como para incorporar un sistema de supervisión, control y adquisición de datos SCADA. Hay que pensar en que nuestro sistema eventualmente va a estar sometido a fenómenos de corrosión y entonces hay que protegerlo con un sistema de protección catódica. Hay que pensar en inertizarlo porque algunas veces las redes no van a entrar en servicio tan pronto las terminemos. Es posible que nosotros terminemos las redes y tengamos que esperar algún periodo, algunos meses, antes de poner las redes en marcha. Entonces hay que inertizarlas, llenarlas con nitrógeno o con aire a presión para saber que se conserven las redes limpias y que al tener presión positiva no se contaminan con aire o contaminantes externos, bueno, con polvos o contaminantes externos. Finalmente, cuando ya las vamos a poner en marcha, hacemos una cosa que se llama la purga. La purga es el reemplazo del aire o del inerte por el gas natural. Hacemos el llenado, ahora sí presurizamos nuestra red y la ponemos en marcha. Fíjense que todo esto no luce distinto de una red urbana a una red rural, a una red a campo abierto. Pero empezamos a tener los primeros problemas. Y nuestros primeros problemas tienen que ver justamente con la definición del área de influencia, el trazado y la validación hidráulica. Por más que yo quisiera diseñar esta red así como la tengo dibujada, es posible que alguna parte de ese trazado no se pueda desarrollar. Y es posible que no se pueda desarrollar por muchas razones. Una de esas muchas razones puede ser el alto tráfico vehicular. Si yo me encuentro con que este trazado está espectacular desde el punto de vista hidráulico,
pero que en la práctica va a implicar, y voy a simplemente a señalar, esto es un fragmento de una parte de la cartografía de Ayacucho, pero fíjense que en esta parte de aquí es el cuello de botella porque es la única salida que tiene Ayacucho hacia la ruta que la conecta con las demás ciudades. Entonces, si yo pienso en hacer una obra aquí que va a cruzar varias veces esa única ruta, es posible que el malestar sea mayor que la posibilidad de tener el desarrollo de la obra. Entonces tengo que validar si esa ruta es la correcta, más allá de el beneficio. Hay que decir a los usuarios, señores, hay que sensibilizarlos, hay que hacer una gestión social. Fíjense que esto empieza a cambiar significativamente respecto a lo que haríamos si esto fuera un trazado rural. Significa entonces que hay que socializar nuestra ingeniería. Nuestra ingeniería ya no es solamente trazado, nuestra ingeniería es validación hidráulica, área de influencia y gestión social. Afortunadamente, la regulación peruana dice que el uso de las vías está autorizado para las concesiones de gas natural. Eso significa que no pueden, y aquí viene una parte que tiene que normalizar el servicio y reponerlo a las condiciones con que lo encontró. Y muchas veces las condiciones con que lo encontró es superior a lo que usted estaba esperando encontrar. Así que eso también hace parte del trazado. Revisamos cuáles son las vías que menos costos económicos, tiempos, financieros, sociales, políticos le generan al usuario. Cuando desarrollamos entonces esto, hay que pensar, por acá, que nuestras redes son de muchos materiales. Y no solamente estamos hablando de redes de polietileno y de cobre, que son dos de los materiales que permite la regulación peruana. Hay que también pensar en que muchas partes de las redes están construidas o estarán construidas en acero. ¿Por qué? Porque también de acero vamos a terminar desarrollando muchos de nuestros proyectos. Muchos de los proyectos de construcción son proyectos construidos con tuberías de acero. Y viene otro detalle que tiene fuerte impacto en el tema de la construcción y tiene que ver con el factor de diseño. Sé que esta parte es de pronto demasiado técnica para una charla tan corta, pero imagínense este fenómeno. Si yo construyo en el gasoducto en pleno desierto de Ica y por alguna razón cometo un error, lo peor que puede pasar siempre será lo mismo, una explosión. Si tenemos una explosión, una ruptura, una enorme fuga, la enorme fuga, la explosión o el daño que tengamos tiene consecuencias distintas. Fíjense que el evento es el mismo, tenemos una ruptura, una explosión, un incendio, pero no es lo mismo tener una ruptura, un incendio o una fuga en pleno desierto que tener una fuga, una explosión, un daño, un incendio en un óvalo de Miraflores, por ejemplo. Fíjense que automáticamente el concepto de impacto, el concepto de daño, se magnifica en virtud del otro elemento, de la consecuencia. Cuando tenemos entonces un daño potencial, y es la realidad, ¿cuál es el daño potencial que puede tener un bombillo? Que no encienda. Ese es el daño potencial de un bombillo. ¿Cuál es el daño potencial de una rueda? Que se rompa. ¿Cuál es el daño potencial de un gasoducto? El mismo, que se rompa. Entonces, nosotros hacemos un análisis de impacto y determinamos cuáles son los posibles modos de falla. Es decir, las posibles eventualidades que le pueden ocurrir a un gasoducto. Y esas eventualidades que le pueden ocurrir a un gasoducto serán las mismas para un gasoducto urbano que para un gasoducto rural, con mayor o menor porcentajes en unos u otros números. Pero la consecuencia variará muchísimo. Y eso es un aspecto que tiene... La letra más larga. Señores, tengo por aquí un sonido. Carlos, creo que eres tú. Te liberé el micrófono y a la vez te lo corto. Y entonces sale así una rayita roja. Le presionas y ya está. Pues no sé cómo entrar. Gracias, Carlos, por la explicación. Desactívanos el micrófono. Bueno, les decía, o no sé si mi compañera del instituto me puede desactivar algunos micrófonos cuando se me activen. Entonces les decía, cuando tenemos una red de gas natural, esa red de gas natural tendrá el mismo tipo de fuerzas externas atacándola. Es decir,
el medio ambiente, las condiciones Sí, el audio, internas y todas las condiciones que pueden tener el gasoducto finalmente van a ser las mismas, pero la consecuencia varía. Y en virtud de eso hay un elemento que se llama factor de diseño. Y el factor de diseño básicamente lo que hace es confiar menos o exigirle más al material. Por ejemplo, y voy a ponerles un ejemplo netamente absurdo, pero imagínenselo, quisiera que se lo imaginasen. Si nosotros tenemos un chaleco antibala y nos dicen, señor, el riesgo es que le peguen, que en esa zona le disparen con una piedra, pero yo tengo un chaleco antibala. Fíjense que el riesgo, el chaleco antibala es mucho más que el riesgo que me estoy sometiendo, que es una piedra. Pero si me dicen que si prefiero un chaleco antibala o dos, prefiero dos. Fíjense que aunque el riesgo está controlado, con un solo chaleco antibala a mí me bastaría para una piedra. Pero si me dan la opción de escoger dos chalecos antibala, prefiero dos. Y si me diesen la oportunidad de tener 3 chalecos antibala, posiblemente escogería 3. Y lo pensaría si me dicen que si quiero usar 4, porque entonces ya la movilidad se me hace tan incómoda que posiblemente 4 ya no me sirvan. Entonces habrá un punto en el que excesiva protección es impráctico porque no funciona y muy poca protección tampoco como para renunciar al chaleco porque el riesgo es una piedra. Lo mismo pasa con los gasoductos. Normalmente los materiales que nosotros tenemos tienen una resistencia X y esa resistencia X se llama esfuerzo máximo de fluencia. Ese esfuerzo máximo de fluencia normalmente es un número certificado por el fabricante. Ese número certificado por el fabricante tiene un factor de seguridad. A ese factor de seguridad la norma empieza a exigirle. Es más seguro que yo le pida un factor de seguridad de 2 veces la resistencia que necesito, o de 3 veces, o de 4 veces, o de 5 veces. A esa resistencia adicional es lo que se le denomina factor de diseño. Mientras más cercano esté yo a la población, mayor es el factor de diseño y es allí donde nosotros como diseñadores empezamos a tener en cuenta las modificaciones para nuestro trazado. Mientras más nos acercamos a la población, mayor será el factor de diseño que exigirá la norma y por tanto hará que nuestro sistema sea mucho más seguro, pero también más costoso. Así que en la medida de lo posible hay que balancear qué tan cerca quiero estar de la población contra cuál es el factor de diseño. Pero en los sistemas de distribución no tienen opción. Deben estar cerca de la población porque es a ellos a los que quieren atender. Entonces, el primer paquete de trabajo es el riesgo técnico y el riesgo técnico lo superan los ingenieros revisando perfectamente el código. Entonces, el código, la norma, establece los factores de diseño, los mecanismos constructivos y superamos el riesgo técnico. Y da lo mismo el riesgo técnico urbano que el riesgo técnico rural. El riesgo regulatorio sí cambia significativamente, porque cuando yo hablo de riesgo regulatorio es, ¿y si los policías no me dan permiso para construir porque hay un desfile ese día? Entonces fíjense que empiezo a tener problemas regulatorios. Yo quiero atravesar la Panamericana Sur o la Javier Prado. O, ¿qué códigos son para las redes urbanas? Por aquí una pregunta, por aquí se me pasó mencionarlo, pero veámoslo acá. Un instante, aquí están. En el Perú hay 2 reglamentos, un reglamento de transporte de gas natural por red de ductos y un reglamento de distribución, que son los 2 reglamentos que rigen todo el fenómeno de transporte y distribución de gas natural. Básicamente son el Decreto Supremo 042 del 99, que se ratificó con el Decreto Supremo 040 del 2008, y el Reglamento de Transporte de Gas Natural, que es la famosa, el famoso Decreto Supremo 081. Entonces, 081, 042, por dejarle los nombres nada más, son las reglas de juego para gasoductos urbanos y para gasoductos rurales. Volviendo entonces a nosotros, a lo nuestro, riesgo regulatorio. Y si la alcaldía y si la municipalidad no me da permiso. Y el riesgo social. Y si la población está peleándose una población contra la otra porque la electrificadora no le llevó el servicio o porque están inconformes con que yo tenga que romper la pista o porque se rompió el agua o porque hay que cortar el suministro eléctrico. Hay un riesgo social. Ese riesgo social es uno de los elementos que hay que evaluar. Otro de los riesgos es el riesgo arqueológico. ¿Sí? Cuando construyeron otros servicios públicos, seguramente la construcción fue
más urgente, más necesaria, más a la carrera o menos regulada. Cualquiera de esas alternativas pudo haber hecho que la construcción previa de la ciudad haya dejado restos arqueológicos enterrados que nadie vio. Y cuando llegue el gas natural, puede encontrarse que sus redes necesitan desarrollarse sobre proyectos con riesgo arqueológico. Por ejemplo, si nosotros vamos a construir un gasoducto cerca de la Huacachina, yo esperaría encontrar algo más por ahí. Entonces, la construcción de redes alrededor de la Huacachina, alrededor de Villa Salvador, alrededor de Miraflores, de pronto no tanto. Bueno, hay unos sectores de Miraflores que sí pudieran tener restos arqueológicos, pero fíjense que empezamos a encontrar zonas de Lima donde es más propenso o más probable que encontremos elementos arqueológicos. ¿Por qué? Porque son zonas que tienen parte de la historia o porque están próximas a alguna, algún monumento o algún elemento arqueológico de gran magnitud. El otro problema que se desarrolla siempre es el riesgo económico. Cuando nosotros empezamos un proyecto y ustedes como contratistas, como desarrolladores, como instaladores, entenderán que hacer un proyecto de 1,000 soles en una semana, pues me representa que yo en esa semana terminé produciendo 1,000 soles. Pero si por alguna razón esa obra llegó el famoso coronavirus y no pude desarrollar el proyecto, entonces ahora tengo los mismos 1,000 soles de obra que hacer, pero me toca esperar 6, 8, 10 meses para hacerlo. Y si yo compré el material y si el material que voy a utilizar lo compré financiado, entonces la financiación lleva 6, 7, 8 meses cobrándome intereses y yo no he podido desarrollar el proyecto porque cualquier razón técnica, tecnológica o lo que sea me lo impide. Entonces fíjense que hay un riesgo económico latente para las construcciones de gasoductos. ¿Por qué? Porque sabemos cuándo iniciamos, pero no sabemos cuándo terminamos. Tenemos una proyección y esperamos terminar en una fecha. Pero, ¿cuántos de los proyectos energéticos de Perú iniciaron el día que se dijo y terminaron el día que se planificó? Les doy el porcentaje, me lo sé de memoria. El porcentaje es 0. Y adivinen cuál es el porcentaje en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia. 0. Los proyectos no empiezan exactamente en la fecha planificada y no terminan en la fecha planificada, y eso es una realidad que hay que entender. Un aguacero extremo, una lluvia torrencial, un accidente vehicular, una enfermedad, una incapacidad médica, cualquiera de esas actividades literalmente paraliza un proyecto, porque si tenemos un incidente mayor, hay que paralizar el proyecto e investigar qué pasó. En el proyecto de ICA, en el proyecto de TGP, en el proyecto del norte, en el proyecto del sur, en cada uno de esos proyectos energéticos, un riesgo social paraliza la obra, un riesgo regulatorio paraliza la obra. Así que todo esto está sumándose a lo que se denomina un riesgo económico. Todo esto termina sumándose en lo que se denomina un riesgo administrativo. Ese riesgo administrativo es el dueño del dinero, es decir, el que va a poner el dinero para desarrollar el proyecto, tiene que poner en una balanza todos estos riesgos y determinar si, a pesar de todo de esta sumatoria de riesgos, de esta maraña de riesgos, aún así el proyecto es justificable. Y es justificable porque ambientalmente es favorable, es justificable porque económicamente es favorable, es justificable porque socialmente es favorable, o es justificable porque la sumatoria de todos termina siendo lo favorable. Muchos de los proyectos no son viables, no porque ninguno de estos riesgos sea inviable, sino porque hay un momento exacto en el que voy a hacer el contrato y el presidente es un riesgo, el alcalde es un riesgo, el gobernador es un riesgo. ¿Por qué? Porque tiene una idea y la dijo en público, y esa idea en público pone en pánico a los inversionistas, y los inversionistas dicen, sí, está muy interesante, pero prefiero parar hasta que este riesgo administrativo, regulatorio, económico, político desaparezca. Entonces empezamos ahora sí a encontrarnos qué es diferente cuando estamos en una obra urbana. Lo primero es que, a diferencia de la construcción en desierto, en selva, en montaña, aquí es posible que nos encontremos zonas asfaltadas que ya tienen otro servicio, otro uso, o que tienen vías que tienen acceso, o que finalmente tenemos un colegio o una infraestructura existente por la que debemos pasar.
Cuando nosotros hablamos de construir, hay que tratar de construir lo más rápido y lo más seguro posible, teniendo el menor impacto urbano. Para eso, la mayoría de los sistemas de distribución no se construyen con cobre ni con acero. Más allá del tema costo, que es favorable al polietileno, el tema tiene que ver con el desarrollo de la obra. Mientras más rápido sea la obra, más rápido liberamos a la zona donde estamos trabajando del impacto ambiental, del caos vehicular y de todo lo que estamos realizando. Los grandes beneficios de la construcción en zona urbana son enormes. Primero, no necesitamos un campamento. Si vamos a construir en el desierto, hay que pensar en un campamento. En ese campamento hay que pensar en un restaurante, en un médico, en un vigilantes. Hay que pensar en toda la solución para poder establecer un campamento, y que ese campamento hay que llevar a la gente y hay que darle alojamiento, hay que darle comida, hay una cantidad de elementos que hay que desarrollar si nosotros pensamos en el campamento para la construcción rural. Si construimos en la zona urbana, no se requiere campamento. Los derechos de vía son gratuitos. Todo lo que sea del Estado me lo presta. ¿Por qué? Porque el gasoducto en últimas también es del Estado. Tengo servicio médico, acceso a servicio sanitario, tengo facilidad de acceso a la zona de la obra. No hay una chacra que esté atravesada y que me toque pelear con el dueño de la chacra para que me deje entrar. No, en la mayoría de las obras entro por la vía pública. Tengo bomberos, tengo defensa civil a la mano. Si me falta una válvula, voy a la ferretería y la compro. Si me falta un insumo, voy a Sodimac, voy a Home Center, voy a cualquiera de los supermercados y compro lo que me falte. Si necesito poner en marcha una máquina eléctrica, tengo acceso al servicio eléctrico, tengo acceso al agua, tengo acceso al servicio de recolección de basuras. No tengo que pelear tanto con el concepto de las basuras, porque las basuras que sean residuos ordinarios se los puede llevar la empresa de aseo. Entonces, fíjense que hay una enorme cantidad de beneficios, porque todo el riesgo se reduce. Y estos enormes riesgos para la construcción son ventajas, y son ventajas que facilitan, porque todos estos señores que trabajan en la obra esa noche duermen en sus casas, o bueno, duermen donde solían dormir, y al día siguiente regresan a la obra sin que yo tenga necesariamente que desarrollar una infraestructura de transporte específica para llevarlos a ellos. Si tengo un problema con la retroexcavadora, es más fácil conseguir un mecánico en la ciudad que la repare. Si me falta señalización, puedo ir a cualquiera de los supermercados y comprar más señalización para poder hacer la tarea. Es decir, tengo muchas ventajas al construir en la ciudad. Si me faltan tabiques y andamios para poder proteger la excavación, pues tengo muchas más facilidades. Pero empiezan, digamos que alguna parte de los problemas. Cuando yo construyo en la vía urbana, como aparece aquí en la fotografía, pues se desarrolla esto que no le gusta a la población, que es el caos vehicular. Yo tengo que utilizar la vía para poder instalar la tubería. Mientras más rápido llegue y más rápido me vaya, más rápido desaparece el malestar y la influencia que tiene mi obra en la vía pública. Pero también tiene una desventaja la construcción en zona urbana. Cuando yo arranco a construir en una zona urbana, encuentro con que necesito 8 o 10 personas para construir, y me salen 300 hojas de vida, y me salen 50 currículum adicional para supervisor, y me salen 400 personas que dicen que son expertos. Y entonces, de alguna forma, tengo que soportar el malestar social de que va a pasar una obra frente a su casa y no le voy a dar empleo. El señor dice, oiga, yo sé excavar, déjeme trabajar en su obra. Y entonces termino encontrando detallitos hermosos como este de la foto. Esa tubería literalmente no pesa tanto como para tener 6 personas soportándola. En otras partes del mundo ni siquiera la soporto. La dejo sobre el piso y un solo operario está haciendo todo el trabajo. Un solo operario está soldando, un solo operario está tendiendo la tubería y otro operario más adelante está excavando. Fíjense que la eficiencia constructiva en nuestros países, digamos que en gran parte vemos la oportunidad de empleo, y bueno, está bien que se incluya la posibilidad de darle empleo a la población cercana a la zona de influencia, pero muchas veces termino
poblando las obras. Fíjense que en algunas fotografías de las que podemos ver aquí, miren la cantidad de obras, la cantidad de personas que siempre aparecen involucradas en mis obras. En algunos casos no, pero fíjense que en la mayoría de los casos hay demasiado personal. Si uno piensa en eficiencia constructiva, es posible que esté sobreempleando personal, ¿sí? Pero también me estoy quitando parte del malestar social si no los contrato. Miren esta obra. Literalmente, tengo un montón de personas sosteniendo el tubo. Su trabajo es sostener el tubo y su calificación es sostener el tubo. En cualquier otro lado del mundo posiblemente tendría el tubo tendido en el suelo y tendría dos operarios, uno guiando y el otro empujando, y tendríamos resuelto el tema. Esa eficiencia también tiene que ver con la realidad de nuestros países. Nuestros países no es que tengan un sobreempleo como para darse el lujo de ver pasar una obra y no pedir empleo, no pedir una oportunidad de trabajo. El otro detalle que también encontramos y que muchas veces justifican, hay que considerar ese factor no solamente en el EIA, también en la evaluación económica. Y otro elemento que hay que tener en cuenta en el Perú, los sindicatos. Los sindicatos tienen fronteras en algunos casos sólidas y rígidamente demarcadas, en los cuales, señora, hasta aquí contrata al sindicato de obra civil del barrio Villa X, pero unos metros adelante está el sindicato de obra civil de Villa Y o de Villa J. Y entonces la frontera, en esa zona de frontera donde un sindicato termina su área de influencia y empieza el otro, normalmente son problemas, porque ambos quieren tener todo su personal metido en esa zona que es frontera que ellos mismos no tienen delimitada. Entonces la negociación quita tiempo y es un tema que hay que evaluar, ¿sí? Hay que evaluarlo en el estudio de impacto ambiental, hay que notificarlo, pero es que hay que notificarlo también en el estudio de impacto social. El estudio de impacto social lo termina conociendo el propietario del proyecto y lo termina conociendo el Estado. Por ejemplo, cuando se construyó el gasoducto en Ica, en el departamento de Ica, había que entender que la población de Pisco y Chincha había sido golpeada fuertemente por el terremoto, que había un desempleo galopante enorme y por tanto había que tener en cuenta en la evaluación que una vez que socializáramos el proyecto íbamos a tener muchas comunidades queriendo trabajar porque era la única oportunidad de trabajo. Se requiere personal sin calificar. El otro detalle que hay que evaluar siempre es el tema de las interferencias. A cada vivienda le llega un tubo de agua. A cada vivienda le sale un tubo de aguas residuales. A muchas viviendas le llega un cable de electricidad. A muchas viviendas les llega un cable de televisión o de telefonía. Y entonces fíjense que empezamos a encontrar con que nuestro tubo no puede estar cerca de esos servicios. ¿Por qué? Porque el reglamento, ese reglamento del que estábamos hablando, reglamento de distribución de gas natural por red de ductos, ese reglamento establece que hay unas distancias mínimas de seguridad para evitar que nuestro sistema afecte al otro, pero sobre todo para evitar que ese otro sistema afecte a nuestro sistema. Sí, hay unas distancias que cumplir y esas distancias que cumplir dependerán de la presión, dependerán, aquí como lo dice Dick, hay distancias de 30 centímetros y si la vía no me lo permite, ¿qué hago? Pues me toca profundizar, me toca empezar a ser más profunda, me toca empezar a profundizar la construcción y profundizar la construcción en un entorno como este, donde hay muchos tubos, posiblemente no lo pueda hacer con maquinaria. Entonces, la norma empieza a exigirme elementos y ojo, mi sistema puede también ser de acero y si mi sistema es de acero tengo que pensar en protegerlo contra la corrosión. Eso se llama sistemas de protección catódica y a ese sistema de protección catódica tengo que hacerle una cama, tengo que buscarle un espacio donde instalarlo y tengo que revisar la tubería. Entonces fíjense que todos estos elementos que empiezan a afectar la construcción son elementos como en este caso en la fotografía, muy bien Dick lo identificó, que tengo que construir sistemas de ánodos de sacrificio, seguramente tengo que profundizar la cama porque si no cumplo la distancia, entonces tengo que empezar a pensar en soluciones de profundidad y empiezo a solucionar mi problema con camas profundas. Eso es construcción y son construcciones urbanas. Luego tengo que pensar en las pruebas que normalmente son pruebas de presión,
y normalmente son pruebas neumáticas. Al final hay que evacuar el aire y ese aire que se evacúa genera ruido y ese ruido puede ser de 90, de 100, de 85 decibeles y la población que a pesar de que está acostumbrada al ruido de los camiones, de los vehículos, de los autos, si escucha el siseo del gasoducto botando aire literalmente, pues van a generar sustos, van a generar alarmas y eso también es parte del impacto que tienen las obras urbanas. Cuando yo hago una prueba neumática en el desierto, literalmente nadie me molesta. Cuando hago una prueba neumática en el casco urbano, cada vez que abro la válvula y suena el enorme rugido del aire saliendo, ese shh del aire saliendo genera alarma en la población. Encuentro que recibo llamadas de la policía que me dice, oiga, es que usted tiene una fuga ya. No, señor, estoy construyendo. Es que la población ha llamado que hay una fuga y que huele a gas. No, señor, si ni siquiera tengo gas. Pero la población se alarma y genera positivas, negativas, pero genera alarmas. Y esas alarmas terminan impactando el avance de las obras. Pero hay cosas que impactan más la obra, como por ejemplo esto. ¿Qué sucede si me encuentro un hallazgo arqueológico? Y resulta que yo estoy construyendo y me encuentro una zona arqueológica. Y si me encuentro una zona arqueológica y me encuentro una momia, me encuentro restos, me encuentro, entonces literalmente la obra ahí se deja de excavar con palas y se genera una zona arqueológica. Y en esa zona arqueológica vienen nuestros amigos los arqueólogos y hacen un rescate arqueológico. Y a diferencia de mis constructores que excavan literalmente con máquina o con pala, estos señores excavan literalmente con brocha. Fíjense que esto son excavaciones mucho más lentas y mucho más delicadas porque lo que ellos intentan es realizar el rescate de un elemento arqueológico de gran valor. Entonces fíjense que la obra baja significativamente de velocidad y si esta zona era una zona de conexión intermedia entre dos zonas a gasificar, la zona que ya está construida no va a poder recibir el gas hasta que nuestros amigos los arqueólogos logren superar el concepto del trazado. En algunos casos, las zonas arqueológicas terminan literalmente manejándose al ritmo y a la velocidad de los arqueólogos, que no es malo, pero es un tema que hay que tener en cuenta. Entonces ustedes como contratistas, como desarrolladores de proyectos, como contratantes de proyectos, como concesionarios, tienen que tener en cuenta entonces que si les sale una zona arqueológica, van a tener que darle al contratista un plan B. Y ese plan B no va a ser ir y romper la zona arqueológica, no. En realidad el hallazgo es tener en el contrato un mecanismo para movilizarse y desmovilizarse. Señor, me abandona por favor el frente de obra y avanza a la calle al Jirón Chiclayo porque en Jirón Chiclayo está vacío. Y entonces fíjense que hay que tener en cuenta esto y eso modifica el cronograma de obra. Y bueno, ahí les dejo el link, pero fíjense lo que pasó en esta parte de la obra. Parte del desorden, digamos que de lo triste de este hallazgo arqueológico fue que mucha de la cerámica que existía en la obra terminó destruida. Y terminó destruida en una parte por la impaciencia de los contratistas, es entendible, en otra parte por la impaciencia de la comunidad. La comunidad se desespera al ver la obra abierta y no ver avance. Imagínense, esta comunidad tenía una vía en la que podía caminar tranquilamente y ahora ya no lo puede hacer. Entonces la comunidad también va perdiendo la paciencia. Ay, por un pocotón de vasijas, por un montón de, ya eso está muerto, ya déjenlo ahí. Entonces fíjense que la comunidad también empieza a desesperarse y ese desespero termina en muchos casos afectando un patrimonio y terminamos perdiendo parte de la historia. Y el robo y la delincuencia en las zonas rurales poco encontramos de daños por robos o por delincuencia. Afortunadamente en Perú no nos encontramos este detalle de personas que literalmente roban el gas natural. Las fotografías que ustedes ven son bolsas y mangueras que se utilizan en algunos países para robarse el gas natural de las redes de ductos. Literalmente llenan una enorme bolsa de polietileno, la llenan con gas natural y se lo llevan. Así,
Fíjense que ahí están robándose 2, 3, 4, 5 metros cúbicos y perfectamente alcanza para un hogar para una semana. Entonces, eso afortunadamente no se presenta, pero sí se presenta esto. Esto, que nos roban las maquinarias, nos roban las herramientas, se llevan los cachacos, se llevan la malla, se llevan las tuberías, se llevan los equipos de generación eléctrica y entonces eso también es un aspecto que ustedes en la construcción urbana deben tener en cuenta. Deben tener en cuenta que en el desarrollo de sus obras tienen que cuidar sus elementos. No es lo mismo que construir en el desierto, donde literalmente se deja toda la maquinaria en la obra y al día siguiente se regresa y ahí está la maquinaria. Se deja protegida del clima y listo. No, aquí no. Aquí si no dejamos las cosas bajo llave o protegidas o vigiladas, literalmente puede ser que al día siguiente no tengamos herramientas, que hayamos perdido nuestra herramienta, hayamos perdido nuestros generadores o nuestras motobombas. Otro de los riesgos en el entorno urbano tiene que ver con el manejo de los terceros. Los terceros son cualquiera que no sea el constructor de la red de gas natural o el dueño de la red. Y entonces encontramos cantidades de obras en paralelo en las ciudades. Entonces, las obras que se desarrollan en paralelo nos ganan en algunos casos de mano. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a construir en Pisco, en algún momento abrimos las zanjas para enterrar los tubos de gas y encontramos con que un contratista de aguas pensó que la zanja era de él, metió el tubo de él de agua y cuando nosotros regresamos ya había tapado la zona. Literalmente nos robaron un hueco. Eso es el colmo, pero sí sucede. Y sucede justamente porque no hay una sincronización entre los servicios. Y así como no hay una sincronización entre los servicios, el señor de Claro, literalmente, de las comunicaciones, vio la oportunidad, dijo, oiga, ya que ustedes están construyendo, ¿será que yo puedo construir encima de ustedes? Y le dijeron, claro, por supuesto, a una distancia determinada. Y logramos alguna sinergia, o sea, con ellos logramos algún grado de empatía y dijimos, bueno, mira, yo pongo el tubo, tapo, doy la cinta y a esa distancia tú puedes poner tu tubo, a mí no me tu politubo. ¿Qué pasa? Ups. Entonces fíjense que esos daños por terceros, esas interferencias, también son eventos que hay que tener en cuenta. En algunos casos, como en el que aparece en la esquina inferior derecha, un vehículo se salió de la ruta, rompió el cercado que teníamos y se estrelló contra el medidor de gas. Eso también ocurre. Entonces ustedes en el control vehicular deben tener en cuenta estos eventos que son daños por tercero. Pero las obras no se han detenido. Las obras deben seguir funcionando aún en época de pandemia. Y las alertas mundiales que se dieron, de todas maneras, generaron que los países se detuvieran en gran medida y que muchos de los avances de obras no se pudieran dar. Pero hay protocolos y entonces empezamos a desarrollar las obras en virtud de los protocolos, que no es lo mismo desarrollar las zonas urbanas que desarrollarlas en zonas rurales. En zonas rurales podemos garantizar el distanciamiento. En zonas urbanas difícilmente podemos garantizar el distanciamiento, no solamente entre nuestros obreros, sino también entre nuestros obreros y la comunidad. Y el gran elemento que les mencionaba yo y que es uno de los factores que más deben ustedes tener en cuenta en la evaluación de las redes, tiene que ver con la protesta social. La protesta social porque en algunos casos, como pueden verlos allí en las fotos, muchas quejas son, nos quejamos porque no nos ha llegado el gas. Y entonces la comunidad exige que se construyan las redes. Pero fíjense lo que sucede con unas fotos después. Hay quejas porque rompen las pistas. Y entonces suceden, digamos que contradicciones entre lo que la sociedad quiere y lo que la sociedad quiere. Y sé que dije lo mismo dos veces, pero es eso. La sociedad protesta porque no ha llegado el gas, pero la sociedad protesta cuando se construyen las redes. La sociedad protesta porque no les ha llegado el servicio. La población protesta porque el servicio les llegó y están esperando que les llegue más económico o que al vecino ya le regalaron la instalación interna y a mí no. Todo ese tipo de protesta social es factible y suele ocurrir. Como son manifestaciones de la protesta social, hay que tenerla en cuenta. Usted como diseñador de proyectos o como contratista debe tenerlo en cuenta. En algunos casos la protesta es de los mismos obreros. ¿Por qué? Porque los obreros exigen que le den más obras. Y usted dice, señor, es que mi proyecto es avanzar tantos metros por mes. Sí, pero es que ya terminamos, necesitamos más obra.
Y ese tipo de protestas hay que saberla manejar, sea que usted esté en el lado del concesionario, del lado del regulador, del lado del dueño, del inversionista, del lado del Estado o del lado del contratista. Debe entender que la protesta social a la que tiene derecho la sociedad es una realidad que se presenta. Y la pregunta del millón, con todos los daños y todos los riesgos que suceden, ¿vale la pena la construcción de las redes? Y la respuesta es enorme, sí. A pesar de la protesta social, del riesgo económico, del riesgo arqueológico, del riesgo administrativo, del riesgo regulatorio, porque la administración, es decir, el ente regulador a veces saca un decreto y luego se da cuenta que es contraproducente y lo cambia, y ese cambio de reglas de juego literalmente perjudican al proyecto, pero los enormes beneficios del gas natural justifican aún así tener que incurrir en estos sobrecostos y en estos fenómenos adicionales. ¿Por qué? Porque los beneficios no solamente son económicos, no solamente son beneficios ambientales, sino que también es beneficio de competitividad. Y es aquí donde es importante que el país lo entienda. El país mejora su competitividad y es allí donde el país avanza. Más allá de la incomodidad, como dice un letrero de una alcaldía que me encontré en algún momento que decía, la molestia pasa y las obras quedan, más allá de las molestias temporales que genera la construcción, los enormes beneficios del gas natural en sostenibilidad, en eficiencia energética, en desarrollo de la petroquímica, de la industria de generación eléctrica, en el consumo y sobre todo en el medio ambiente, justifican este enorme esfuerzo que ustedes y que todos los actores incluyen en el desarrollo de la industria del gas natural. ¿Por qué? Porque no hacerlo es más costoso. Literalmente, no hacerlo es más costoso. Si no metemos gas natural en nuestra matriz energética, pues vamos a tener que seguir consumiendo energía eléctrica. Y consumir energía eléctrica significa para un hogar tener que pensar en gastar solo para cocción entre 60 y 80 soles de energía eléctrica, o pensar en 40 soles si pensamos en GLP, contra 19 o 20 que pudiera estar hablando, inclusive 12 se promovió en algún momento, 12 soles de consumo de gas natural como valor de energía solamente para la cocción. Entonces, el esfuerzo es grande, sí, pero los beneficios son enormes, porque cada hogar que logre ahorrarse un sol es un sol más que tiene para educación, para cualquier cosa. Ahora mucho más si estamos hablando de un ahorro de 500 o 700 soles anuales. Estamos hablando de literalmente es un salario más al año que un hogar de bajos ingresos pudiera destinar a cualquier otro uso. También tenemos que pensar en que eh, el riesgo ecológico que implica la quema de otros combustibles y el riesgo energético real que significan los otros combustibles. Fíjense que a pesar de todos los daños que sufren las redes de gas natural y a pesar de todos los incidentes que pueden suceder por daños por tercero alrededor del mundo, los incidentes fatales, graves y de mayor magnitud con gas natural son relativamente pocos y se pueden contar. Y casi todos están asociados a un daño de tercero. Mientras que independiente de lo bien o mal que logremos manejar otros energéticos, la gasolina es un combustible altamente peligroso. El GLP es un excelente energético, pero también es un combustible de alto poder calorífico que también implica riesgos mayores. Literalmente, el GLP implica 3 veces más riesgos a nivel de energía que el gas natural. Entonces, manejar gas natural es reducir la matriz de riesgos también. Es reducir el riesgo ambiental, es reducir el riesgo económico, es reducir todos los elementos de riesgos. Esta presentación que está aquí, que le pegué a la derecha, que es de una empresa llamada Aris en el Perú, ellos mencionaban para sus accionistas todos los beneficios que tenían al convertirse a gas natural. Y no solamente hablaban de beneficios económicos, beneficios energéticos, sino también de un elemento que cada vez toma más importancia, los beneficios ecológicos del gas natural. Señores, me excedí unos cuantos minutos. Pregunta si tienen alguna pregunta puntual de los riesgos ambientales, sociales, económicos que implica. Y bueno, no me pude detener a explicar mucho en qué consiste la construcción en sí, porque son muchos los elementos que ustedes ya conocen y los elementos en paralelos que implica la construcción urbana.
y que muchas veces uno no lo tiene en cuenta, y es ese riesgo adicional el que termina generando un impacto mayor y termina generando problemas en los contratistas, que aspiro que ustedes sean contratistas, contratantes, desarrolladores o supervisores de proyectos de gas natural. ¿Qué características técnicas tienen las tuberías de GNV y accesorios de las instalaciones? Bueno, el gas natural vehicular, el GNV, normalmente es un producto a nivel regulatorio. En el caso Perú, es un producto regulatoriamente distinto al gas natural. El gas natural es el gas que se lleva a través de la red de ductos. El GNV es el gas natural que se comercializa a alta presión, es decir, alrededor de los 200 bares, para entregarle a vehículos. Es estrictamente un producto para vehículos. Cuando hablamos de elementos de almacenamiento de gas natural vehicular, normalmente hablamos de toda una metalurgia de alta presión. Cuando hablamos de redes de baja presión, como las redes urbanas, normalmente hablamos de redes que están operando entre 19 y 4 bares. Son redes de más baja presión. ¿Para cuánto tiempo más tenemos proyectado las obras de gas natural en zonas urbanas, específicamente en Lima? Bueno, cada plan de desarrollo urbano que tienen las concesiones, las concesionarias, todas las concesionarias tienen un plan de desarrollo a 5 años. Es decir, todos los planes tienen que desarrollarse dentro de un marco de 5 años y cada 5 años se revisan nuevamente los planes. Cuando se revisan los planes, ojo, no los tiempos no siempre dependen del concesionario. Y por aquí tenía una foto muy atrás en la que se veía un detalle. Este detalle es parte de lo que pasaba en Huaraz. En Huaraz la comunidad protestó porque la obra no llegaba. Y luego cuando la obra llegó, la comunidad protestó porque la mano de obra no era local. Pero es que hay muchos empleos que no pueden ser locales porque necesito personal especializado. Y fíjense que todo eso impactó el desarrollo de la obra. Y en la esquina inferior derecha me encontré con que la protesta es de Arequipa, de los mismos trabajadores. ¿Por qué? Porque la concesionaria decidió que no va a seguir construyendo al mismo ritmo. Entonces fíjense que ¿cuánto tiempo demoran las obras? En muchos casos ni siquiera está en manos de la concesionaria misma. En muchos casos son los permisos de los terceros los que no se dan. Que sí, que el gran costo social se lo lleva a la concesionaria, sí. En la mayoría de los casos todos terminamos culpando a la concesionaria, pero no siempre es ella la responsable de los retrasos. Para inicio de construcción es necesario un EIA o puede ser un día. ¿De qué depende? Depende de dónde lo vas a hacer, literalmente. Si vamos a construir en una zona urbana, normalmente con un día es suficiente. Pero cuando vamos a hablar de una construcción de gran magnitud, como por ejemplo los gasoductos, entonces ahí hablamos de un estudio de impacto ambiental. Básicamente el tamaño determina si es un EIA o un DIA. Básicamente es eso. ¿Cómo podemos suplir la carencia de gas natural domiciliario en las zonas alejadas donde el gas natural no es económicamente factible? Asistiendo a la conferencia de mañana. Mañana respondemos esa duda porque mañana vamos a hablar de una de las alternativas de la masificación del gas natural en el Perú y tiene que ver con el LNG, el gas natural licuado, que es una de las alternativas más económicas en el desarrollo de proyectos de masificación donde el gas natural no era viable. Para la red de polietileno se utiliza la NTP 111021. Para ellas, la construcción de redes de acero existe una NTP. Bueno, básicamente lo que tiene que ver con la construcción de las redes de acero normalmente está muy bien cubierto por el ASME B31.8. Lo escribo por aquí por si acaso alguien lo quiere copiar. La norma se llama ASME B31.8 y creo que una diapositiva de él la dejé muy al principio por acá cuando mencionaba aspectos regulatorios y por aquí estaba en alguna parte mi diapositiva. Aquí está. El ASME B31.8. Este es el código del que se basan prácticamente todos los diseños de redes a nivel, digamos que América, que es donde más impacto tenemos. ¿Por qué se regulan las tarifas en base al BNR? ¿Qué es BNR? Ojo, el BNR tiene que ver con los valores nuevos de reemplazo y es una de las metodologías, pero no es la única. Es más, en muchos casos, la metodología de valor nuevo de reemplazo no es la metodología más adecuada, sobre todo cuando han habido puntos de inflexión grandes que modifican la matriz de costos. Por ejemplo, la mayoría de las redes de polietileno se construyen en virtud del polietileno, vaya, qué redundancia, pero el polietileno depende muchísimo del precio del petróleo.
si la concesionaria construyó redes cuando el polietileno estaba por las nubes, literalmente, porque el petróleo estaba muy caro, pues entonces en ese momento se construyeron redes costosas. Si posteriormente se baja el precio del petróleo, como estamos ahora, pues el polietileno es un commodity mucho más económico. Y la metodología BNR no tiene en cuenta esas variaciones significativas del producto utilizado. Pero recuerden, el ejercicio de revisión tarifaria tiene que ver con el Estado. Y el Estado en muchos casos está intentando velar por la tranquilidad energética y por la tranquilidad tarifaria para los usuarios finales. No siempre, digámoslo así, no siempre en equilibrio para el concesionario. Y muchas veces termina generando, sin querer, daños como el que está ocurriendo en el departamento de Ica, donde el concesionario se queja que ni el volumen ni la tarifa le sirven. Y donde el concesionario, por ejemplo, de Arequipa, lo dijo y lo hizo. El de Ica lo menciona, pero no lo ha hecho. El de Arequipa lo dijo y lo hizo. Dijo, ni la tarifa ni el volumen me sirven. Entonces, puede generar daños como ese, daño fiscal, en el cual el concesionario, el cliente, el concesionario y el cliente final pueden verse perjudicados porque si no se reconocen adecuadamente los costos, vamos a tener un concesionario en desequilibrio económico y que puede finalmente declararse en bancarrota. El ASME 31.8G, ese tiene que ver más con el tema de tuberías ya existentes y tiene que ver con la posibilidad de tener tuberías que estén operando en condiciones ligeramente fuera de la norma. Ese espacio de tuberías para sistemas de tuberías tiene que ver con integridad. Entonces es ahí un tema un poquito más complejo y es para sistemas mucho más maduros. ¿Qué se hace en las comunidades de difícil acceso? En las comunidades de difícil acceso, normalmente lo más económico es que cada quien resuelva su problema con GLP. Es lo energéticamente más costoso, pero también es lo socialmente menos impactante. El GLP tiene esa enorme ventaja. Cada quien resuelva su problema de suministro energético utilizando GLP, es decir, lleve su cilindro de GLP. Cuando esa población de alguna forma madure el concepto de que está, y sobre todo cuando vea poblaciones vecinas que están ahorrando por permitir el ingreso del gas natural, entonces ella misma va a ir a tocar la puerta del concesionario. Les pongo el ejemplo de cualquiera de las concesiones y miremos el caso, por ejemplo, en el departamento de Ica. Cuando llegó el gas natural al departamento de Ica, experiencia que conozco perfectamente, porque era el gerente de operaciones, cuando llegamos a algunos sectores, algunas municipalidades literalmente cerraron la puerta al gas natural. Aquí no van a entrar, no le voy a dar permisos porque vienen a romper las pistas y no, no y no. Perfecto, como el objetivo de la concesionaria era alcanzar un número de clientes, pues perder, digamos que tiempo, y literalmente perder tiempo peleando con una municipalidad no es lo más adecuado. Y entonces vamos a una municipalidad donde sí nos den las ventajas y las facilidades. ¿Qué sucedió? Que cuando el gas natural llevaba menos de un año y los vecinos de la municipalidad del otro lado del canal le preguntaban a sus vecinos cuánto estaban pagando de gas natural y mencionaban 14 soles, 8 soles, 12 soles, 9 soles, y ellos seguían pagando 35, 40 soles por el balón de GLP, ellos mismos fueron los que tuvieron que ir a tocar en la puerta al concesionario y decirle, señor, ¿por qué a mí me ha ignorado? Pues lo he ignorado porque usted me escribió 300 cartas durante el año pasado negándome los permisos. Y literalmente yo tengo que hacer un plan a 5 años donde no lo incluyo a usted. Así que fíjese que la población misma va a ser el jalonador de aguantar el sobrecosto que significa otro energético o de verse beneficiado del gas natural. En muchos países donde ya esta pelea ya se dio, prácticamente ninguna municipalidad le cierra las puertas al gas natural, pero en algunas sí. Y todavía sigue ocurriendo que en muchas municipalidades se le niega el ingreso al gas natural, digamos que por prejuicios o por temor a que genere algún tipo de daños a la infraestructura. Por acá me preguntan una más. Dicen, ¿qué pasa cuando el ducto se ve afectado por terceros? En estadísticas,
cerca del 90% de los daños que sufren los gasoductos son causados por terceros y cerca del 95% de los daños que sufren los sistemas de distribución son daños por terceros. Es decir, es el principal foco de riesgo para los sistemas de distribución. ¿Qué hacemos? Hacemos todo lo que la norma nos recomienda. Enterramos la tubería, le ponemos señalización, establecemos un plan de prevención de daños, agregamos el odorante, el gas natural no huele, así que lo que hacemos es que le agregamos un odorante con el fin de mejorar la percepción en caso de una fuga. Pero todo esto tiene que ir acompañado de educación ciudadana. En Estados Unidos, ya saben cómo es Estados Unidos, ellos no se fueron por el lado de la educación, ellos se fueron por el lado del delito. Una persona que rompa un gasoducto literalmente ha cometido un delito federal. Y como ha cometido un delito, una enorme multa. Y se acabó el problema. Literalmente en Estados Unidos nadie excava el suelo, nadie hace ninguna excavación sin notificarle a la empresa de agua, de alcantarillado, de energía o de gas natural. En el Perú no. Si yo voy a sembrar un árbol, yo excavo porque es mi jardín y es mi casa y yo hago lo que yo quiera. No, la verdad es que no. Bajo el suelo es propiedad del Estado. Y entonces cada vez que uno va a excavar, en Estados Unidos dicen, si vas a excavar más de un pie, o sea, 30 centímetros, si vas a excavar más de 30 centímetros, tienes que notificarle a la autoridad del suelo. Lamentablemente nuestra disciplina no da para tanto como para decirle que todo el mundo cuando va a poner una matica en su jardín, pues llame a la empresa, a la autoridad del suelo y la autoridad del suelo le diga, sí señor, por aquí no pasa ningún gasoducto o no pasa ninguna red eléctrica, porque también puede suceder que rompan la red eléctrica o que rompa una red, un cable o cualquier cosa. Entonces, es un tema cultural que poco a poco se ha ido avanzando. Cuando iniciamos el proyecto del norte, muchas de las fugas se reportaban y se generaban por terceros. En la medida en que la comunidad fue entendiendo que esos daños por terceros literalmente interrumpían el servicio, pues la misma comunidad empezó a alarmar. Oiga, es que aquí al frente está un vecino construyendo algo y de pronto rompe el tubo de nuevo y me deja sin gas. Y la comunidad va madurando y va entendiendo que hay que proteger el servicio, así como nadie permite que alguien se suba y robe los cables de la electricidad porque deja todo el barrio sin luz, pues en la medida en que la comunidad va entendiendo que la red de gas natural también es de ellos, pues van a entender que hay que cuidar el servicio, como lo hacen con el agua. Nadie, por ejemplo, ve que el vecino está excavando para cortar el tubo del agua y se queda en silencio. ¿Por qué? Porque tan pronto el vecino corte el agua, también él se queda sin agua. Entonces, esa permisividad social se va eliminando en la medida en que la comunidad va entendiendo que esto es un servicio para ellos mismos. Señores, el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias a todos por su participación, a todos los que participaron de manera activa, a los que no, espero que hayan escuchado muy bien. Y bueno, los espero mañana para responder temas de cómo hacemos para masificar el gas natural, donde los otros sistemas no eran económicamente viables o no eran razonables. Señores, muy buenas noches, que pasen muy buena noche, que descansen.